Así te voy bajando Sí. según avanzamos. Bueno, Sí. No, pero espera un segundo, vamos a dar un par de minutos de cortesía. buenos días a todos. Vamos a darnos un minuto más, si os parece, para que Sí, damos un minuto de cortesía. se incorpore todos los medios. Entiendo, Ana, que comprobar que lo estamos escuchando, va todo bien, si no nos dicen nada. Son 32. Yo creo que quizá, Julián, ¿Podemos 2 comenzar? minutos es correcto. Sí, 2 minutos, ¿no? Pues ya los hemos dado. Damos hasta 33. 33, venga. Hay 33. Damos un minuto más. Que está ya prácticamente estabilizada la cifra de participantes. Sí. Pues comenzamos ya, ¿no? 38. Podemos comenzar ya, ¿no? Pues adelante. Muy bien, pues muy buenos días a todos y agradeceros que participéis en esta rueda de prensa que hemos convocado Tecniberia y SEOPAN. Estamos el presidente de Tecniberia, Pablo Bueno, y el presidente de SEOPAN, Julián Núñez. Toda la documentación que vamos a exponer a continuación la vais a tener a continuación de la celebración de la rueda de prensa, al igual que el documento que hemos realizado ambas organizaciones que vamos a resumir a continuación. Simplemente indicaros que el objetivo que hemos tenido ambas organizaciones es preparar un documento que refleje las prioridades en infraestructuras elegibles para su inclusión en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que nuestro gobierno, como todos sabemos, tiene que remitir a la Comisión Europea. Está previsto que se haga en el mes de enero. Se trata, por tanto, de un primer documento base en el que lo que hemos hecho es un trabajo de identificación de todas aquellas actuaciones que tienen encaje y sentido dentro de lo establecido en el programa Next Generation y un documento que iremos actualizando sucesivamente. Sin más, y antes de comenzar la presentación, por favor, Pablo. Sí, bueno, pues nada, daros la bienvenida a todos, agradeceros que hayáis mostrado interés en conocer este documento, en el que, como muy bien ha dicho Julián, hemos trabajado conjuntamente el SEOPAN con Tecniberia, que, como sabéis, es la patronal de las empresas consultoras de ingeniería. Y bueno, pues sin más, evidentemente este documento sigue vivo, seguimos trabajando en él y habrá alguna ficha de algún proyecto adicional que iremos añadiendo en los próximos días, pero ya llega a un nivel en el que se puede entregar y presentar y dar a conocer. Así es que sin más, pues vamos a empezar a compartir en pantalla el documento y a daros una breve explicación de en qué consiste. Bien, pues vamos a la primera lámina. Simplemente lo que hemos realizado es un documento que está estructurado en 10 políticas tractoras, en 10 macroproyectos tractores que representan una inversión total de 100.000 millones de euros. Ahí los tenéis indicados. Lo que vamos a realizar a continuación es ir presentando alternativamente cada uno de estos proyectos. La cifra de inversión sin IVA que recogen todos estos proyectos, como tenéis en pantalla, son 100.428 millones de euros. Es importante destacar que hay otras inversiones que no están recogidas en este documento y que estamos planeando incorporarlas en un segundo documento que guarda relación con el Plan Plurianual de Fondos Europeos 2021-2027. Por lo tanto, el documento que vamos a presentar, 10 macroproyectos tractores que representan 100.000 millones de euros de inversión. Pasamos a la siguiente. Sí, yo, Julián, hace hincapié en que los 100.000 millones no representan la inversión pública, sino la inversión total. La participación pública y la participación que requiere subvención es muy inferior, como veremos ahora. Lo que ocurre es que con la palanca y el efecto multiplicador de una posible participación privada, llegamos a toda esa enorme cifra de 100.000 millones. Así es. Pues comenzando ya con el documento, en esta primera slide, os voy a resumir brevemente la estructura y los impactos que tiene este trabajo, ¿no? Aquí tenéis desarrolladas todos los 10 macroproyectos tractores, el número 1 de rehabilitación, el 2 de depuración de aguas y redes de saneamiento, el número 3 de creación de avenidas, el 4 de plan de residuos, el 5 transporte público, 6 transporte ferroviario de mercancías, 7 movilidad urbana, 8 movilidad segura, conectada y sostenible, el 9 refuerzo de infraestructuras hospitalarias y el 10 transformación digital y ecológica. En cada uno de estos macroproyectos tenéis las inversiones que conllevaría cada uno de ellos, sin IVA, y luego tenéis a su vez
cómo cada uno de estos 10 macroproyectos se desarrollan a sí mismo en varias líneas de inversión hasta representar un total de 32 líneas. Como vamos a desarrollar cada una de estas líneas a continuación, no voy a extenderme más, simplemente deciros que en términos agregados estos 100.428 millones de euros de inversión se incluyen 2.680 millones de euros de ingeniería de proyectos y otro tanto de dirección facultativa en más de 2.277 actuaciones, y que en términos de impacto económico esto generaría en la parte de ingeniería 30.000 nuevos empleos a tiempo completo durante la fase de ejecución del plan, y otros casi 1.400.000 nuevos empleos a tiempo completo por la parte de inversión de los proyectos y actuaciones que aquí recogemos, ¿no? Un retorno fiscal superior a los 46.000 millones de euros durante la fase de ejecución del programa, y con una generación de actividad económica inducida de 190.000 millones de euros. Como veréis a continuación, en varias de las distintas láminas hacemos también un análisis coste-beneficio para medir el impacto social. En esta siguiente lámina tendríamos un aspecto importante, que es cómo hemos estructurado estas 10 macroproyectos, ¿no? En lo relativo a la parte de financiación. Como todos conocéis, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, según se recoge en el programa España Puede, pues tiene asignados unos porcentajes a cada una de las políticas palanca que el gobierno decide. Por lo tanto, el planteamiento que tenemos que hacer tiene que respetar o adaptarse a esos porcentajes ya predefinidos de desagregación de los fondos Next Generation, que, como sabéis, durante los próximos 3 años representan 71.604 millones de euros. En esta lámina de financiación lo interesante es ver cómo en cada una de esas líneas de acción, que constituyen los 10 macroproyectos tractores, atribuimos unos porcentajes de financiación privada. Lo que hemos pretendido es plantear, por un lado, un modelo que sea coherente con la distribución de fondos que está recogida en el programa España Puede, y también cumplir la máxima de poder apalancar toda la subvención que vamos a recibir de Europa, multiplicarla por varias veces a través de la financiación privada. En concreto, cuando en el programa sacamos un ratio multiplicador de 7, es decir, por cada euro de financiación pública que recibamos de los fondos, el sector tendría capacidad de multiplicarlo por 7, es decir, dotándole de 7 euros adicionales que vendrían de financiación privada mediante modelos de colaboración público-privada. Es, por tanto, un primer efecto que es un factor de hasta 7 veces de multiplicación de los fondos europeos. Al final, los 100.000 millones de euros, como veréis en el cuadro, conllevan unas subvenciones directas del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REAC-EU de 12.740 millones de euros. El resto, hasta los 100 millones de euros, sería financiación privada. Esta cifra de 12.740 millones de euros es adicional a aquellos programas de fondos que el Estado, la Administración General del Estado, va a consumir con cargo al programa Next Generation. Por ejemplo, a modo de ejemplo, en el proyecto de presupuesto de 2021, el Ministerio de Transportes pues, tiene 2.400 millones de euros, en gran parte destinados a la DIF, que no estarían incluidos en esta cifra. Es decir, esta cifra de subvenciones se refiere exclusivamente a desarrollar todos los proyectos que tenemos recogidos en este documento. Sí, con respecto a la programación, pues hemos compartido aquí un calendario tentativo en el que evidentemente las primeras etapas son de diseño, de programación, de planificación y de proyecto. En cada uno de todos estos bloques, de todas estas áreas que hemos denominado macroproyectos tractores, bueno, pues tenemos una estimación de que durante 2021 y parte de 2022 habría que terminar de desarrollar todos los proyectos de detalle y todos los proyectos constructivos de todas las inversiones que en este plan y en esta propuesta incluimos. Cada uno de ellos tiene su ficha y tendréis acceso a todas ellas. Entonces, bueno, el primer año es fundamentalmente de planificación. El segundo, ya tercer año, en fin, la construcción va después. Como ya ha comentado Julián, pues lo que aquí prevemos son 2.680 millones de euros en ingeniería y arquitectura de proyecto el primer año y luego, bueno, no el primer año, entre el primer y el segundo año, y luego una cifra similar a lo largo de la construcción para control de calidad,
y dirección, supervisión, ingeniería de obra. Todo esto, bueno, pues traducido en términos directos de empleo en empresas consultoras de ingeniería, arquitectura, edificación y servicios tecnológicos, pues son los 30.000 empleos que además estarían sostenidos a lo largo de todo este tiempo. La inversión en construcción fundamentalmente empezaría en el año 22, aunque en algunos grupos de inversión, como son los de rehabilitación, ya el mismo año, el próximo año 21, ya habría parte de la inversión que podría ponerse en marcha. Aquí, hombre, no descartamos que pudiera existir alguna modalidad de contratación en la que en un mismo expediente estuvieran incluidos el proyecto y la construcción. Lo que sí defendemos desde las empresas consultoras de ingeniería es que esas contrataciones deberían tener pues, una partida alzada, identificada, clara y razonable a justificar para el desarrollo de esas actividades de proyecto de detalle. Ahí me permites, Pablo, añadir que, como veréis, este calendario está realizado conforme al calendario que tenemos de autorizaciones y tramitación del programa Next Generation, es decir, es un programa realista. Como podréis ver ahí, el objetivo es que todos los proyectos elegibles estén terminados los proyectos de ingeniería y adjudicadas, es decir, iniciadas las obras antes de 2023. Si nos hemos ido a un escenario temporal, que es el que establece el reglamento, está pendiente de aprobación de hasta 2026. Se trata, por tanto, de un calendario realista y que respeta los plazos que prevé el programa Next Generation. Sí, es un calendario absolutamente realista y, evidentemente, cada ficha, cada proyecto tendrá un calendario distinto y pretende ser una globalidad y un orden de magnitud de lo que puede suponer, todas estas inversiones que proponemos. Hemos hecho un análisis de la región. Es que esto no encaja exacto. Bueno, de la regionalización de lo que supondrían las inversiones. Es decir, mirar, quitando el primer grupo, el grupo de proyectos tractores 1, sobre rehabilitación de edificación, que lo hemos repartido, la cifra que consideramos razonable de inversión, la hemos repartido entre las distintas comunidades autónomas proporcional al stock de vivienda. Es un índice que hemos tomado y, por tanto, todo aquello puede ser una aproximación. Y quitando todo el proyecto tractor, es decir, el último grupo de digitalización, que lo hemos repartido a lo largo del territorio proporcional al PIB, el resto es lo que nos ha salido. Todos, es decir, no hemos partido de una cifra para una comunidad y hemos buscado proyectos que alcancen esa cifra. Ha sido exactamente al revés. Entonces, en este cuadro, lo que tenéis es en columnas los capítulos de inversión que supone todo ese enorme listado de actuaciones que acompañan a esta pequeña presentación y que podréis disponer de ellas, por capítulos de inversión, porque lo hemos llamado macroproyectos tractores a cada uno de los capítulos y lo que suponen en inversión cada uno de ellos. Y en horizontal, su desarrollo territorial. Es decir, a qué región o a qué territorio corresponden. Y el producto de ese reparto no ha sido otro que lo que ha salido. No hemos, es decir, es algo absoluto. Podrá tener alguna modificación según vayamos añadiendo quizá algún otro proyecto, que evidentemente siguen surgiendo algunos más, pero lo que tenemos en este momento, esta es... No sé si lo he comentado, se entiende lo que quiero, ¿no? Muy bien, pues seguimos, Julián. Entonces ahora vamos a recorrer uno a uno los 10 capítulos que hemos llamado macroproyectos tractores, en los que hemos dividido las oportunidades estas de inversión y de promoción con participación privada. Muy bien, pues continuando y empezando con la presentación de cada macroproyecto, el primero es el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana. En este documento lo que tenemos es una de las posibles iniciativas que debería tener los gobiernos para promover esta importante cuestión. Quiere decir con esto que aquí os presentamos un esquema para actuar a gran escala
en el ámbito de la rehabilitación, lo que no implica que pueda haber otros esquemas de escalas distintas que el gobierno decidiera implementar. En este problema a gran escala nos estamos refiriendo por rehabilitación integral a 4 actuaciones concretas. La rehabilitación integral de una vivienda tiene una parte de habitabilidad y accesibilidad, una segunda de eficiencia energética, que a su vez la integran varias actividades como la envolvente térmica de fachadas, o los sistemas de climatización eléctricos eficientes de baja temperatura. Tenemos un tercer partida de inversión, que sería el autoconsumo, y una cuarta, que sería la creación de infraestructura doméstica para la movilidad eléctrica. Este es los 4 ámbitos de la rehabilitación. En función de las actuaciones de estos 4 ámbitos que se realicen en unas viviendas, surgen porcentajes de subvenciones distintas. La escala del proyecto, como os he dicho, es a gran escala. Nosotros consideramos para este esquema, que lo resumo, un mínimo de actuación por cada paquete de 500 viviendas. Y con este esquema, el sector tendría capacidad de alcanzar hasta la cifra de 750.000 viviendas rehabilitadas en 2021-2023, lo que podría generar o generaría una actividad económica de 15.000 millones de euros. Destacar también que dentro de este esquema simple, lo tenemos más detallado, pero no vamos a detallarlo mucho más, es imprescindible la coordinación y el protagonismo que tienen que tener los ayuntamientos. Lo que hemos hecho es diseñar un esquema sencillo y simple, donde se conjugan, por un lado, un conjunto de ayudas del programa Next Generation, ayudas directas no reembolsables, junto con una línea de financiación para tener un esquema atractivo y fácil de entender por todos los propietarios. El porcentaje de las subvenciones que hemos considerado en todo este proyecto es el 40%. En función de los grados de rehabilitación que se realicen, podemos hablar de porcentajes de inversión que van desde el 20% hasta el 50% de las inversiones para cubrir los 4 ámbitos de actuación. Por tanto, el porcentaje considerado medio de inversión, 40%. Y hemos considerado para estos 3 años una contribución del programa Next Generation de 6.000 millones de euros. Por un lado, tenemos conocimiento de que la línea de rehabilitación que en principio tendrá el Ministerio de Transportes durante los próximos 3 años podría representar más de 4.000 millones de euros, y asimismo hay otras líneas como el programa IDAE de eficiencia energética que también va a tener una cantidad muy apreciable. Entonces consideramos una cifra de captación de ayudas o de consignación de ayudas del programa NG de 6.000 millones de euros. Eso lo ponemos en paralelo con una línea de financiación de hasta 9.000 millones de euros del sector financiero, que consideramos debería de estar avalada o contar con algún aval por parte de la Administración General del Estado para poder cubrir riesgos y reducir los tipos de interés, y conjuntamente con esa línea de subvenciones y esa línea de financiación tendríamos el esquema financiero para que a todas las actuaciones que se realicen se pueda financiar el 100% de la inversión. Es decir, que sea un mecanismo fácil, ¿no? Que se lo ponga fácil a todos los propietarios. Hay un esquema de cómo encajar, digamos, toda esta escala de rehabilitación, pero que no vamos a explicar a continuación, y básicamente esos 15.000 millones de euros de financiación, 6.000 de ayudas y 9.000 de financiación, gestionados por las compañías promotoras, constructoras que pondrían en marcha este programa a gran escala, tendría un retorno a su vez de los bancos vía avales del ICO de los propietarios de viviendas, y esto nos permitiría, como os he dicho, 15.000 millones de actividad económica, 750.000 viviendas, con el impacto de 211.000 empleos a tiempo completo, y lo que es muy importante en los cálculos que hemos realizado, el 80% de las subvenciones concedidas se recuperarían vía retorno fiscal, que son 4.800 millones de euros. Es un programa muy, muy conservador, incluye también algunas cuestiones relativas con la fiscalidad. Nosotros consideramos que debería plantearse un IVA reducido para estas actuaciones del 4%, siempre en aras de conseguir esa facilidad de cara a los propietarios, y habría también que estudiar y tratar fiscalmente todas las subvenciones. Como conocemos, todas las subvenciones deben declararse en IRPF, y por lo tanto ese es un tema fiscal importante que habría que ver. Deciros que es un plan realista y conservador. Si nos ceñimos al caso de Alemania, al plan que hizo el gobierno federal alemán en el periodo en 2008-2010, en aquel momento Alemania consideró que con 4.700 millones de euros de inversiones crear una actividad económica de 52.000 millones de euros. No es un caso comparable con el de España, pero deciros que es un planteamiento realista. Sí. Bueno, el segundo capítulo es el de la depuración de aguas y redes de saneamiento. Es un capítulo en el que no hay más remedio que hacer un comentario sobre la situación en la que estamos en España, ¿no? Es decir, con el incumplimiento de la Directiva Marco, donde únicamente el 32%
de los municipios de más de 10.000 habitantes tienen un tratamiento, una depuración terciaria, donde estamos recibiendo desde el año 2018 sanciones de la Unión Europea y, en fin, y donde es evidente que tenemos una urgencia extrema en inversión. Aquí hemos traído en todo este capítulo y fichas muchas de las inversiones, pero este capítulo en los próximos días aumentará. Hemos recogido aquí más de 200 actuaciones, algunas de ellas son macroactuaciones que llevan implícitas varias depuradoras o varias. Este es un capítulo en la parte de depuración en el que la iniciativa privada puede tener una cobertura hasta del 95% de la inversión necesaria. En la parte de conducciones, abastecimiento, reutilización, ahí las administraciones públicas serán las que tendrán que invertir más y la participación privada podrá ser menor. En cualquier caso, bueno, pues todo este grupo en este momento que tenemos aquí identificado con unas inversiones que llegan casi a los 4.000 millones de euros, generarían un empleo sostenido de 53.000 para 53.000 personas, un importante retorno fiscal y además nos darían un empujón importante, un retorno social evidente y nos colocarían al menos en el lugar mínimo en el que debemos estar como país de la Unión Europea. Esto es algo además de extrema urgencia. El tercero de los capítulos en los que hemos agrupado las inversiones es la prevención de avenidas e inundaciones. Este quizás sí es el capítulo en el que la participación privada puede ser menor, pero un capítulo en el que tenemos que ser conscientes que no tenemos más remedio que actuar. No podemos permitir que todos los años asumamos catástrofes cuando llega la gota fría al levante. O sea, es algo verdaderamente vergonzoso. Tenemos aquí y compartimos con vosotros algunos datos curiosos. Mirad, el Consorcio de Compensación de Seguros, el capítulo en el que más dinero ha tenido que compensar por catástrofes naturales ha sido, sin ninguna duda, por inundaciones. Pero es que llega a ser 10 veces más que el dinero que han tenido que pagar por otro tipo de catástrofes naturales, como pudieran ser los terremotos o algo así. Terremotos y otros. Desde el año 81 son 5.300 millones de euros lo que el Consorcio de Compensación de Seguros ha estado pagando para cubrir los daños de inundaciones. Y, por supuesto, no todo el mundo estaba asegurado, ni muchísimo menos. Y eso no señala ni de lejos la cifra real de los daños que estamos asumiendo. En este momento, en los últimos años, desde 2010 a 2018, el Consorcio de Compensación de Seguros está pagando alrededor de 185 millones de euros como indemnizaciones, todos los años, 185 millones de euros como indemnizaciones por los daños provenientes de las inundaciones. Si bien es cierto que aquí la iniciativa privada puede participar bastante menos, en nuestros estudios sí es este capítulo el que tiene más retorno social. Es decir, tenemos un beneficio-coste, un factor beneficio-coste, el beneficio económico y social y el retorno es 12 veces la inversión. Es el capítulo con el coeficiente más alto de todos los capítulos que ahora os presentamos. Bien, continuamos con el plan de residuos, que es el macroproyecto tractor número 4, ¿no? Con una inversión total de 5.390 millones de euros sin IVA. El tratamiento y valorización de residuos es una cuestión, bueno, en ocasiones controvertida, ¿no? Y aquí es importante destacar de la situación de la que tenemos actualmente en nuestro país. Ahí tenéis un gráfico donde lo que se refleja es que doblamos la media
de residuos y de rechazos con vertido directo con depósito en vertedero, ¿no? Es decir, la media de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia es que aproximadamente el 30% de los residuos que generan terminan en vertedero, mientras que en España estamos en el 60%. Y por lo tanto, cuando hablamos de iniciativas relacionadas con todo lo que es la economía circular, debemos de conocer que la posición de la que partimos en nuestro país está abismalmente distante respecto a otras economías. Y así como en algunas economías más avanzadas como Alemania o Francia, el debate del tratamiento de residuos va por una vía determinada, en el caso de España no debemos renunciar a ponernos al día, y esto, la única forma que tenemos de hacerlo es a través de ampliaciones de las plantas de tratamiento mecánico biológico y sobre todo también de las plantas de valoración energética. 5.300 millones de euros que tenéis ahí, con el objetivo de poder, por un lado, valorizar energéticamente los más de 7,5 millones de rechazos que producimos anualmente, y también poder tratar y a su vez valorizar los más de 5 millones de toneladas de residuos que anualmente depositamos en vertedero. El siguiente capítulo hace referencia al transporte público. Es evidente que el crecimiento de la población urbana, el aumento de la congestión diaria, el acceso a las grandes ciudades, los problemas de salud, el déficit inversor que llevamos acumulado desde los picos 2007-2008, cuando tuvimos la caída brusca y nos paralizamos, pues hace claramente necesario que nos volvamos a poner al día, ¿no? La naturaleza, las inversiones que hemos previsto y las inversiones que están recogidas en las fichas en este capítulo sí tienen un carácter de palanca del sector privado muy, muy importante. Aquí es donde la participación privada puede aportar y multiplicar el esfuerzo que pudieran hacer las administraciones públicas, o el dinero que consigamos, los apoyos que podamos traer de Europa. Hemos previsto pues, unas inversiones que llegan prácticamente a los 25.000 millones de euros, que generarían un empleo, lo que es en cercanías, de prácticamente 180.000 empleos, y lo que son metros, tranvías, pues otros 170.000 empleos, con un enorme retorno fiscal y, como digo, con una importante participación y efecto multiplicador de la participación privada. Ahí, en este documento, tenéis a la derecha algo que es para que seamos conscientes del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Mirar, como hemos dicho, el reparto por comunidades autónomas o el reparto regional es lo que nos ha salido. Probablemente podremos incluir alguna otra ficha y esto pueda surgir algún cambio, ¿no? Pero tomando, por ejemplo, Andalucía, estamos pensando en una creación de casi 60.000 empleos, ¿no? Que eso supone prácticamente casi el 2% del empleo en la comunidad autónoma, de la creación de empleo en la comunidad autónoma. La inversión, lo que llamamos valor añadido bruto, el valor añadido bruto que produciría estas inversiones y estas fichas que tenemos previstas en Andalucía son prácticamente 5.400 millones de euros. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, pues eso representa casi el 4% del valor añadido bruto anual de la comunidad autónoma. Es verdad que este valor añadido del que hablamos es la repercusión a lo largo del tiempo, no es anual, pero como orden de magnitud estamos diciendo que esto es una palanca tractora para reactivar la economía de un poder absoluto y que no podemos desaprovechar. Muy bien, a continuación tenemos el macroproyecto tractor número 6 de transporte ferroviario de mercancías, junto con actuaciones en la red convencional ferroviaria. El transporte ferroviario de mercancías es uno de los mantras de nuestro sector, se viene hablando desde hace muchísimos años y eso tiene un fundamento.
tenemos por un lado un transporte de mercancías por ferrocarril eléctrico que es 5 veces más eficiente en términos de energía consumida que el resto de modos de transporte. Tenemos también otro impacto que es los costes externos unitarios asociados al transporte de mercancías, que son 7 veces, el transporte por carretera tiene unos costes externos asociados 7 veces superiores a los del ferrocarril eléctrico, y a pesar de tratarse de un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente, seguro, con los menores impactos para el ciudadano, es un modelo de transporte con muy poca relevancia en nuestro país, ¿no? Ahí tenéis el dato de que el transporte interior, únicamente el 1,6% del transporte de mercancías interior en España se hace por ferrocarril, frente al 95% de la carretera. Inclusive el transporte marítimo de mercancías interior es superior por más de 2 veces que el transporte ferroviario de mercancías. Ahí tenéis un conjunto de actuaciones que representarían hasta 14.400 millones de euros de inversión, donde destaca por un lado una serie de actuaciones de ferrocarril convencional, que no son ni líneas de cercanías que antes ha comentado Pablo, pero tampoco son alternativas de transporte de larga distancia, 11.700 millones de euros de líneas convencionales. En la parte de conexiones ferroportuarias y terminales logísticas tenemos 1.878 millones de euros, donde se incluyen, por un lado, lo que serían las conexiones, casi 600 millones de euros de conexiones ferroportuarias, que son las infraestructuras con una elevadísima rentabilidad social. Ahí tenéis, inclusive ejemplos como el puerto de Barcelona, donde la TIR social es superior al 100%, ¿no? Con ratios de beneficio sobre el coste de 28 veces, ¿no? de beneficio inducido respecto al coste económico. Y además de esos casi 600 millones de euros de conexiones ferroportuarias, tenemos otros 1.300 millones de euros de terminales logísticas. Muy importante también que introducimos el concepto de autopista ferroviaria, con 800 millones de euros de inversión exclusivamente en 2 ejes. El eje Levante, que es Madrid-Valencia-Alicante, con 127 millones de euros, y el eje central, Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona, con 673 millones de euros. El concepto de autopista ferroviaria se centra básicamente en la conversión a ancho internacional de vía, en la electrificación de los tramos de vía que actualmente no están electrificados, como así ocurre, por ejemplo, en el eje central ya referido de Algeciras, también en la creación de apartaderos de hasta 750 metros de longitud y de la ejecución de tramos de doble vía para posibilitar el cruce de trenes, ¿no? Esta sería la parte de autopistas ferroviarias. Como ya he dicho, pues es un proyecto muy estratégico, es una de las recomendaciones más reiterativamente requeridas, tanto por la Comisión Europea como también por nuestro gobierno, porque constituye, sin lugar a dudas, uno de las palancas tractoras más prioritarias de todo el programa. A continuación tenemos el macroproyecto número 7 de movilidad urbana. Aquí lo que hemos incluido es vías urbanas, soterramientos y aparcamientos disuasorios. Este macroproyecto es un complemento del que ya hemos explicado antes, el transporte público. Es decir, la movilidad urbana persigue 3 objetivos, ¿no? Básicamente es, por un lado, reducir el coste económico del sistema de transporte, por otro, maximizar el beneficio social que tienen que percibir los usuarios del sistema de transporte en términos de ahorro de tiempo, seguridad y calidad de sus desplazamientos, y también reducir los costes externos, básicamente los costes ambientales de emisiones y contaminación acústica. Y conseguir estos objetivos requiere, por un lado, actuar en las inversiones de transporte público que antes ha comentado el presidente de Iberia, pero también crear aquella infraestructura que pueda facilitar la migración del transporte privado y al transporte público. Y esto se hace a través por ejemplo, dando una mayor accesibilidad de las rondas de las vías de circunvalación urbanas, que es lo que hemos denominado vías urbanas, con más de 6.800 millones de euros de inversión. También hemos incorporado el concepto del soterramiento, es decir, la recuperación de espacio verde para el ciudadano en el ámbito urbano genera unos impactos no solo vinculados con el medio ambiente, sino también con la supresión del efecto barrera. Ahí hemos incluido 3 proyectos, todos en Madrid, de cerca de 2.000 millones de euros, con un beneficio social por supresión del efecto barrera muy importante, y tenemos también un conjunto de dotación de aparcamientos disuasorios para precisamente facilitar esa migración del vehículo privado al transporte público. El dato de aparcamientos disuasorios está basado en un estudio reciente que ha publicado la Asociación Española de la Carretera. La siguiente macroprograma es el número 8, movilidad segura, conectada y sostenible. Aquí estamos más centrados en lo que se refiere a todos los temas, por un lado, de innovación, pues el caso, por ejemplo, de la electrificación y el desafío digital
que tenemos que acometer en nuestras redes viarias y también con temas de seguridad. Es decir, seguridad y conexión en lo relativo a todo el tema de digitalización. Tenemos varias líneas de acción, ahí las tenéis, son en total creo que unas 7 líneas de acción. Una primera que sería básicamente la ampliación de capacidad en vías convencionales que tengan unas intensidades de tráfico que no justifican su conversión a autovía. Sí. Tenemos identificadas 52 actuaciones en 1.110 kilómetros de vías convencionales, donde implementaríamos el programa 2+1, que básicamente lo que hace es imposibilitar la invasión de la calzada contraria para hacer los adelantamientos. Esto representa un significativo ahorro de inversión respecto a la sección de autovía y un enorme aumento de la seguridad, ¿no? Prácticamente el choque frontal y frontolateral se reduce a cero, está previamente probada en otros países, como los países nórdicos, Suecia, también en Alemania, y en España tenemos algunos ejemplos nuevos en Cataluña, 1.665 millones de euros de inversión. Tenemos a continuación una segunda línea de acción, que sería reducir la accidentalidad en las vías convencionales y a su vez realizar una puesta a cero de la carretera. Esto se basa en un informe que realizamos junto con la Asociación Española de la Carretera y también en el último informe de inspección visual de la Asociación Española de la Carretera. Son un conjunto de medidas, por un lado, dirigidas a la reducción de los accidentes en nuestras vías convencionales, que no olvidemos, hay un objetivo claro en la Agenda 2030 de reducirlos a la mitad en 2030, y el planteamiento que tenemos en este informe son 730 millones de euros en una serie de actuaciones que están identificadas y que tendrían un impacto muy positivo. Quedaría, digamos, para una fase posterior poder extrapolar esos 3 conjuntos de medidas de reducción de accidentes a toda la red convencional de primer orden. En ese caso estaríamos hablando de una inversión del orden de 1.800 millones de euros, pero lo que es muy importante, ello nos permitiría obtener una reducción anual de casi el 30% de los fallecidos que actualmente tenemos en España. Hay una tercera línea, que es la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Ahí retomamos también el último informe publicado por la Asociación Española de la Carretera, donde propone varios escenarios y donde nos hemos ido al más ambicioso para poder dotar a toda la red de gran capacidad, las estaciones de servicios actuales que tenemos en España, los 11.600, junto con otro conjunto de estaciones cada 50 kilómetros en áreas interurbanas, dotarlas de puestos de recarga eléctrica, 1.200 millones de euros. Y en último lugar, una línea también muy interesante que guarda relación con la adaptación de la movilidad conectada y autónoma. Es decir, las infraestructuras tienen que adaptarse al futuro de la movilidad conectada y autónoma, ¿no? Ya hay ejemplos de coches que están en fase beta de conducción totalmente automatizada, ¿no? Y esto requiere tener firmes, señalización en buen estado, sistemas de aviso de incidencia, requiere una serie de innovaciones tecnológicas que debemos incorporar a la carretera. Lo que ha hecho la AEC es tomar como referencia el coste que supondría convertir una vía de gran capacidad a una vía preparada para la conectividad del vehículo y la conducción autónoma, son 280.000 euros por kilómetro, extrapolando esas cifras a toda la red de gran capacidad que tenemos en España. De las vías convencionales nos vamos a una cifra de 7.700 millones de euros. Sí, bueno, si me permite, el siguiente capítulo que hace referencia al equipamiento de las infraestructuras, al equipamiento y al refuerzo de las infraestructuras sanitarias. Aquí habría que partir del hecho de, en España ahora mismo tenemos 135.000 camas en este momento. Uno de los índices con los que se mide la capacidad de la infraestructura sanitaria es el porcentaje de población que podría ser atendida en hospitales y podría ser ingresada en hospitales con una estancia media que fuera la estancia media de los últimos años en hospitales. Bueno, pues en España ese porcentaje de población es el 15%. El 15% de la población española podría ser hospitalizada en un año con la estancia media de hospitalización que tenemos por costumbre en España. Esa cifra, la media de la COE, es el 22% de la población de la OCDE. Y en el caso de países como Alemania, pues llega a ser el 33% de la población. Es evidente que nuestra infraestructura hospitalaria no es suficiente. Consideramos y hemos estimado un déficit de 56.000 camas en hospitales. En esta propuesta que incluimos con las fichas que adjuntamos, lo que pretendemos es
dar un primer paso. No aspiramos a cubrir ese déficit completo de 56.000 camas, sino 12.600 camas aproximadamente. Esas 12.600 camas lo que conseguirían es eliminar completamente, partiendo del histórico reciente, las listas de espera. Esto es evidentemente una inversión que supondría un cuarto de la inversión necesaria, es la cuarta parte de la inversión necesaria, pero no, pondría nuestra infraestructura sanitaria ya mucho más próxima a la media de la OCDE. Bueno, es evidente que manteniendo la titularidad pública, no solo de los servicios médicos, sino también de los hospitales, aún manteniendo la titularidad pública, la inversión privada puede participar y producir este efecto multiplicador. Aquí hemos previsto una inversión de casi 4.800 millones de euros, con un empleo de 67.000 personas, un importante retorno fiscal, una actividad inducida de 9.000 millones de euros y, bueno, una financiación privada que cubriría prácticamente el 95% de lo necesario. En fin, sería un primer paso para ir acercándonos a ese nivel de infraestructura en el que no estamos en este momento. Y para terminar tenemos el capítulo el macroproyecto Tractor 10 de transformación digital y ecológica del sector de la construcción. El sector de la construcción es muy relevante en la economía española. La producción anual en la situación actual, pre-COVID, está en el orden de los 124.000 millones de euros de actividad económica anual y ocupa a cerca de casi 1.800.000 trabajadores directos. Y al igual que otros sectores, y en base a esta relevancia que tenemos, pues debe también incorporarse al proceso de transformación digital para ganar competitividad y productividad. Ese es nuestro objetivo. Por tanto, esta última línea es una línea donde, como veréis, la financiación privada es 0%, es decir, esta línea de actuación se cubriría o se nutriría exclusivamente con fondos Next Generation y hemos identificado dentro de lo que es transformación digital y ecológica del sector 5 líneas estratégicas que las tenéis desarrolladas ahí, que comprenden proyectos de investigación, pruebas piloto, desarrollo de prototipos, etcétera. Representan 750 millones de euros. Muy brevemente lo tenéis puesto en la lámina. Sí, aquí estamos hablando de que el mantenimiento de nuestras infraestructuras sanitarias, infraestructuras de todo tipo, pues hombre, debemos digitalizar nuestros inventarios, debemos con el tiempo, con poco tiempo, tener el gemelo digital de cada una de ellas, tener previsto su mantenimiento preventivo, con el análisis de costes, es decir, saber cuánto nos puede costar cada actuación de mantenimiento preventivo, tenerlas previstas en el tiempo, en el mundo de la digitalización, y pues es mucho lo que podemos avanzar y lo que podemos aportar. Así es. Aparte de colaborar también en muchos de los proyectos de I+D+I. Y romper el cliché de que nuestro sector es un sector muy innovador, es decir, lo hacemos en todo el mundo, estamos presentes en todo el mundo. Y en cuanto a materiales, economía circular, que es una de las líneas fundamentales. Ahí tenéis, digamos, robótica, todo el tema de digitalización de infraestructuras lineales, todo el tema de digitalización de los entornos. En definitiva, es probablemente una de las líneas de acción o de macroproyectos tractores más innovadores, ¿no? y muy relevante y está además muy bien desarrollado en todo el documento que vamos a recibir, ¿no? Por supuesto, esto se haría en colaboración también con el mundo académico, es decir, es un proyecto muy interesante y pensamos que tiene una inversión muy contenida, pero con un enorme impacto, como podéis ver ahí, en todo lo que se refiere a la digitalización de materiales, como bien ha dicho Pablo, poder hacer mantenimientos predictivos, muy interesante, ¿no? Todo el tema de la digitalización, lo ideal cuando partimos de una idea que no es una renovación, sino que partimos de cero, debemos tenerla presentes desde el principio, ¿no? Y tenemos que tener presente bueno, pues todo el desarrollo de la vida útil de la infraestructura, debemos planificar, en fin, el BIM
que ya va incluyendo, por supuesto, la cuarta dimensión del tiempo está ya más que superada y tenida en cuenta, pero tenemos que analizar y conocer la huella de carbono, como cualquier decisión nuestra influye en ello. Y bueno, en fin, y vamos añadiendo la operación, el mantenimiento, el control de costes y vamos añadiendo más cosas. Todo esto, en cualquier caso, que trae ahorros y orden y al final nos aporta un gran valor en reducción de costes inútiles y en mayor eficacia de explotación y mayor eficiencia de mantenimiento, no cabe duda que sí requiere, a la hora de proyectar, de planificar, una pequeña inversión adicional. Es decir, no es gratuito, pero es verdaderamente rentable. Muy bien, pues yo creo que por esto terminaremos la presentación. Si os parece, vamos a dar paso a la respuesta. Yo creo que podemos casi sí, quitar dejamos, quitamos la pantalla. Es duro. Sí. Sí, muy bien. Entonces, aquí tenéis abajo en la línea, de abajo en el control del programa, podéis hacer preguntas escritas o podéis también levantar la mano. Os tendréis un simbolito con una manita. Levantando la mano, pues os dan la palabra y podéis intervenir. Y estamos a vuestra disposición para recibir las preguntas que creáis convenientes y en cualquier caso, en fin, somos conscientes que os hemos soltado una cantidad de información que es abrumadora, ha supuesto mucho trabajo de análisis, en fin, si no considerarais que en este momento estáis preparados ni siquiera para preguntar, de cualquier caso, pues oye, nos podéis enviar tanto a la Secretaría de SEOPAN como a la de Tecniberia las preguntas que consideréis convenientes y os las responderíamos cuando hayáis podido analizar todo este mamotreto que os hemos presentado. Pues vamos a enviar hay una pregunta de Javier Mesones. Javier Mesones, muy bien. Si podéis activarnos el micro desde la técnica. Sí, claro. Javier Mesones, el economista. Javier, tienes el micrófono en silencio ya. Sí. Te escuchamos, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. Una, este documento supongo que ya se lo habéis remitido al ministerio a los diferentes ministerios. No sé si habéis tenido algún tipo de feedback al respecto y si creéis que os van a atender en estas peticiones. Y luego la segunda es, entiendo que buena parte de todos los proyectos que proponéis se rigen bajo esquemas de colaboración público-privada y de concesiones. Entonces, esto, como ya hemos hablado muchas veces, tiene la limitación de la ley de desindexación y de la rentabilidad que la tasa de descuento que ofrece. No sé si... Pones el dedo en la llaga, como siempre. Sí. Bueno, le contestas tú a todos. Sí, bueno, luego también te No. El documento se lo hemos remitido al director del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia de Gobierno, que es al que se lo hemos remitido. Tiene también ya una copia el ministro de Transportes y lo va a tener también el resto de ministros del Gobierno, ¿no? Estamos también preparando el mismo documento regionalizado, es decir, adaptar este documento a cada una de las 17 comunidades autónomas, con las infraestructuras que dentro de cada comunidad autónoma son de titularidad del Estado y también de titularidad autonómica. Por lo tanto, lo tiene el Gobierno, ¿no? Hemos empezado la difusión esta semana y iremos remitiéndose a las esta rueda de prensa es muy al principio, o sea, ha sido todo está siendo esta semana la remisión. Sobre el tema de la desindexación, más que la desindexación, la limitación de la tasa de descuento, evidentemente es crucial. Es crucial porque si estamos hablando que de 100.000 millones de euros, prácticamente 88.000 tienen que provenir del sector privado, eso requiere resolver el problema de la limitación de la tasa de descuento que venimos defendiendo desde el sector. Tocar la tasa de descuento, no tocar nada más. Es decir, no estamos, Javier, hablando de cambiar la desindexación, simplemente en lo relativo a la tasa de descuento y a la limitación que presenta para los proyectos de concesiones. Nosotros desde la COE hicimos, como sabéis, remitimos al Gobierno una propuesta, ¿no?, para dentro de ese Real Decreto Ley que tiene que aprobar el Gobierno de agilización de los trámites administrativos, donde precisamente lo que planteábamos era, para el caso de los proyectos
que estuvieran dentro del programa Next Generation se pudiera exceptuarlos del cumplimiento de la limitación de la tasa de descuento y que se delegara esto en los órganos de contratación con, por supuesto, los mecanismos de control que fueran precisos, la Dirección General de Política Económica y Financiera vigilara este asunto, que la propia Oficina Nacional de Evaluación también interviniera. No tenemos respuesta, sabemos que se está trabajando por parte del Gobierno en un Real Decreto Ley, que se espera que se publique, se apruebe en breve plazo y bueno, tendremos que ver a ver cómo reacciona el Gobierno, ¿no? Evidentemente es una cuestión crucial, ¿no? Y que además esto tiene el objetivo, repito, que hemos dicho antes, de cumplir el objetivo de ese efecto multiplicador de las subvenciones, que en nuestro caso lo multiplicamos por 7 veces, que es un objetivo que ha dicho el propio presidente del Gobierno, que está recogido en el programa España Puede y que la propia Comisión Europea lo está haciendo. Entonces esperamos que esta situación pueda ser resuelta de la forma que sea y lo veremos en el Real Decreto Ley y en futuras reuniones que tenemos con el Gobierno. Hombre, la patronal de las empresas con más experiencia en temas de financiación privada es evidentemente SEOPAN, pero Tecniberia está completamente alineada con esta idea. Es decir, tenemos en España a las primeras empresas del mundo capaces de movilizar recursos económicos del sector privado para llevar adelante infraestructuras, y es una pena que todo ese conocimiento, y siendo líderes, lo estén utilizando para movilizar recursos económicos e invertir fuera de España, cuando en lugar de hacerlo aquí con este efecto multiplicador y este efecto de reactivación económica tan importante. Entonces, todo lo que sea en eliminar trabas y permitir que estos líderes mundiales nos ayuden y colaboren como lo están haciendo en Australia, en Estados Unidos, en Canadá y por todo el mundo, pues hombre, es algo que nos parece fundamental. No hay ninguna pregunta. No tenemos más preguntas. Yo creo que, como ha dicho el presidente de Tecniberia, vais a tener tanto la presentación como el documento. Yo reconozco que es un documento abrumador, sí. Claro, son más de 1000 actuaciones, en fin. Pues oye, tenéis que tener a lo mejor un tiempo para digerirlo y bueno, y deciros que estamos a vuestra disposición para aclarar. Y luego que el documento de alguna manera está aún vivo, es decir, iremos incorporando alguna actuación y alguna propuesta Claro. más. Quedaros con la idea de que lo que hemos intentado es hacer una propuesta realista que tenga encaje en el programa de fondos, que respete los porcentajes que el Gobierno ha asignado a cada línea tractora, que también tenemos otras muchas actuaciones, no quiero dar ejemplos, pero algunas muy importantes que no están siquiera recogidas en este documento, ¿no? Por eso os he dicho al principio que en previsión también de los fondos plurianuales 2021-2027, pues todas esas infraestructuras que no han podido entrar dentro de este programa lo estarán en esa otra propuesta, ¿no? Y como bien ha dicho el presidente Tecniberia, es un documento vivo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que los plazos son muy restrictivos. La intención de nuestro Gobierno es que el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia se remita a la Comisión Europea en el mes de enero. Esa es la información pública que conocemos y, por lo tanto, teníamos necesariamente que en estas fechas anticipar este primer planteamiento con todas las actuaciones para que tengan un plazo mínimo de analizar y poder encajar o plantear ese programa, ese Plan Nacional de Recuperación. Tenemos una pregunta de Javier Magariño de 5 días, si le podemos activar. Sí, claro, le damos sí. Javier, estás con el micrófono en silencio, tienes que... Alberto, tienes que darle... Un segundo, que lo activamos. Lo vamos a activar ahora, Javier. No, pero tiene que activar él su micrófono. A ver, vale. Javier, tienes el micrófono en silencio. Puedes hablar, estás ya permitido hacerlo, pero estás en silencio. Tiene que hablar. Hola, ahora sí. Ahora. Bien, ¿qué tal? Estaba activando de todo lo que tengo en el portátil lo estaba activando. ¿Qué tal? No, simplemente es una duda casi técnica. Imagino que la Comisión Europea no pone trabas a conjugar lo que son las subvenciones con la participación privada por un lado, y en segundo lugar veo que al 100% de la financiación de los proyectos aparece parte de financiación privada, parte de subvención, pero no hay referencia a los presupuestos generales. No sé si son proyectos presupuestos generales o la financiación privada bajaría en el mismo término en que participarán los presupuestos generales. En principio, Javier, si es la de Pablo, bueno, sobre las trabas de la Comisión Europea entendemos que no, porque además es uno de los objetivos que persiguen precisamente, no es
reactivar la economía, pero contando con el sector privado. Por lo tanto, entendemos que no debería suponer ninguna traba el ver cómo podemos conjugar esas subvenciones, como tú muy bien dices, de esos 71.000 millones de euros, la parte que hemos solicitado de 12.000, cómo conjugarlo con modelos de colaboración público-privada. Hay formas de hacerlo y entendemos que no debería de haber ningún problema. Al final lo que estás haciendo es minorar la inversión que tiene que financiar el sector privado. Con respecto a la otra cuestión que nos has planteado, pues se me ha ido santo al cielo, perdonadme, que te iba a responder yo y luego Pablo. ¿Cuál era la segunda Era pregunta? el asunto de los presupuestos generales. sí, ¿ahí es todo subvención o es con cargo a presupuestos generales? Ahí, por ejemplo, lo que hemos comentado al principio es que hay fondos de Next Generation que ya están asignados, por ejemplo, pues creo que el Ministerio de Transportes tiene para 2021 2.400 millones de euros para temas fundamentalmente para alta velocidad ferroviaria. Eso no está aquí metido, no es a mayores, ¿no? Es evidente que algunos de estos fondos que están aquí, Javier, están ya recogidos en el proyecto de presupuestos generales de 2021. Por ejemplo, tenemos el programa de rehabilitación del Ministerio de Transportes para 2021 tiene 1.600 millones de euros. Si recuerdas la línea de rehabilitación que hemos comentado, de esos 15.000 millones de actividad con 6.000 millones de fondos, esos 1.600 millones que tenemos ya o que tiene el Ministerio previstos para el próximo año van contra esos 6.000, ¿no? Por ejemplo, los programas de IDAI, ¿no? Que el Ministerio de Transición Ecológica tiene más de 2.500 millones de euros que retiene el propio Ministerio para el próximo año, también parte de estos fondos van como rehabilitación. Entonces, efectivamente, muchas de estas subvenciones, digamos, pues estarán recogidas en el proyecto de presupuestos del Estado, pero siempre en el anexo del mecanismo de recuperación de resiliencia. Aquí no hay ningún tipo de financiación presupuestaria ordinaria que se prevea en los presupuestos generales del Estado de los próximos 3 años. No sé si te he respondido. Javier, consideramos que todas estas fichas que hemos preparado son susceptibles de acudir a estos fondos y evidentemente requerirían la preparación de un expediente que demostrara de forma evidente que están alineados pues, con los objetivos de desarrollo sostenible, con los objetivos de la Unión Europea, con las 4 líneas fundamentales que prevé el Gobierno, las 10 palancas tractoras. En fin, habría que preparar para cada uno de ellos un cierto expediente, pero entendemos y consideramos que todos ellos son susceptibles de entrar en el fondo de ayuda. Luego es muy importante, para añadir un tema, Javier, muy importante. Aquí no estamos hablando de competencias o titularidad de todas las actuaciones. Hemos hecho una regionalización, pero eso incluye tanto las actuaciones que son de la Administración General del Estado como de los propios... autonómicas o municipales. Claro, porque fijaros que el desglose, por lo menos el primer análisis que hemos hecho del proyecto de ley de presupuestos, es que para el 2021 tendríamos hasta 34.634 millones de euros. Muy importante el programa REACT, que forma parte de Next Generation, que son 10.400 millones de euros, más los casi 26.000 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y las comunidades autónomas en 2021, por lo menos lo que está proyectado, si incorporamos el programa REACT, tendrán casi 19.000 millones de euros de fondos Next Generation, ¿no? El Estado retendría 14.000 y pico millones y las comunidades locales 1.400, ¿no? Vale, Javier Manzanares, del Economista, quería hacer otra pregunta más. Sí, perdón, repregunta sobre el tema de la tasa de descuento. Sí. ¿Cuál es la rentabilidad que estimáis que sería suficiente para que los financiadores entraran? Y luego entiendo que estos proyectos son tanto para fondos de inversión como para bancos, o prevéis que pueda atraer más a uno de estos dos segmentos. Muchas gracias. Bien, si te parece, la tasa de descuento depende de la transferencia de riesgos que se haga al sector privado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una infraestructura de equipamiento público que tenga un mecanismo de pago por disponibilidad, estamos hablando de un hospital, de una universidad, o si hablamos, por ejemplo, de una depuradora, ¿no? Donde es un mecanismo de pago combinado de disponibilidad y de demanda. Es decir, tú tienes que cumplir un tratamiento anual y además tienes que garantizar y cumplir un requisito de calidad en el efluente. De todos modos, tampoco hay por qué limitarla. Ese es un factor de competencia. Sí. Es un factor de competencia. Bueno, pero para responderle a Javier, es decir, esto depende, ¿no? Si hablamos de infraestructuras con traslación del riesgo de demanda, pues nos podemos ir a rentabilidades o tasas de descuento cercanas al doble dígito. Si hablamos de concesiones donde se transfiere, el riesgo de construcción siempre transfiere, pero estamos hablando de mecanismos de pago por disponibilidad de la infraestructura,
podemos estar hablando de tasas inferiores. En cualquier caso, de los estudios que tenemos hechos, depende, pero es difícil encontrar atracción actualmente en el sector privado con tasas de descuento por debajo del 5%. Es muy difícil. Y luego habéis hecho otra pregunta, era la tasa de descuento. La otra, Javier. No, el tema de si este programa atraería más a bancos o a fondos de inversión. No sé si... Bueno, los bancos son más, manejan escenarios de financiación por lo general más cortos que lo que son, claro, los fondos institucionales soberanos de infraestructuras. Cuestión distinta también es que la situación actual, ¿no?, de bajos tipos de interés del sector financiero, pues no puede implicar que recuperen un poco ese interés por proyectos de más largo plazo, ¿no?, que en el pasado tenían, ¿no? Yo creo que eso será un mix y que, desde luego, los fondos de infraestructuras soberanos institucionales estarían muy interesados y las entidades financieras pues sería una cuestión que deberían ellos de posicionarse, ¿no? Estaría todo ello articulado a través de los concesionarios, que son los que están, pero bueno, la financiación podría ser mixta. Evidentemente, los fondos tienen una visión más a largo plazo. Claro. Muy bien, pues nos dicen que hemos terminado y que... que no hay más... sí, nos están señalando por aquí que no hay más preguntas. Pues oye, despedirnos, agradeceros vuestra presencia y decir que seguimos a vuestra disposición. Y que cuando, en fin, os comunicaremos cuando haya una modificación sustancial del documento, porque a nivel conceptual está claro. Que aparezcan unas fichas más, unas depuradoras más, unas tal, es importante, pero el concepto que hay detrás está ya transmitido. Recordar que esto, digamos, que lo apretado de los plazos dentro de la incertidumbre que tenemos con Next Generation, pero dentro del marco tan apretado de plazos que tenemos, por eso hemos tenido que presentar necesariamente este primer documento en estas fechas, sabiendo que el Gobierno, como es su intención, que enviar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en el mes de enero, ¿no? Pero evidentemente vamos a seguir trabajando en este proyecto hasta el mes de abril del año que viene. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias y concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.